Hola, mi nombre es Néstor de la Torre y junto con Jessica Millares, Juan José Lara y Ángel Ongay hablaremos sobre la práctica 5, arranque de estrella a doble estrella. A diferencia de otros métodos, el arranque de vanado a partido no altera la configuración base del circuito, sino que divide la alimentación física del estator. En la primera etapa, un contactor principal energiza únicamente la mitad de los devanados del motor. Una vez superada la inercia inicial, un temporizador activa un segundo contactor que energiza la otra mitad de los devanados en paralelo, completando así la configuración de doble estrella, para operar a plena capacidad. En esta práctica, el reto principal es automatizar esta secuencia utilizando un controlador lógico programable. Más allá de la transición, implementaremos funciones de seguridad industrial, incluyendo rutinas de categoría 1 para el monitoreo del guardamotor y de categoría 2 para supervisar discrepancias y tiempos de respuesta en los contactores, garantizando un arranque seguro, monitoreado y eficiente. Entre los objetivos de la práctica se encuentran: conectar el motor de 9 terminales, configurar los devanados en estrella-doble estrella, programar el PLC, automatizar la transición entre los contactores M1 y M2 usando un temporizador, implementar seguridad, activar el monitoreo del guardamotor y las discrepancias de los contactores, simular en cada escenario, validar el diagrama de fuerza y control antes del armado físico, medir corriente, registrar y verificar los picos de corriente durante la transición comparando con un multímetro. Para la ejecución física de esta práctica 5, requerimos el siguiente equipamiento. En primer lugar, un motor trifásico de inducción de 9 terminales, el cual debe contar con conexión interna en estrella y capacidad para operar a doble voltaje. 2 contactores de potencia, designados como M1 y M2. El primero energizará la mitad inicial de los devanados y el segundo entrará tras la temporización para energizar la mitad restante. Un guardamotor, que actuará como el interruptor principal y nos brindará protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Un controlador lógico programable, o PLC, esencial para automatizar la secuencia de los contactores y procesar las rutinas de seguridad. Elementos de mando y señalización, que incluyen pulsadores, normalmente abierto para arranque y normalmente cerrado para paro, además de indicadores piloto para mostrar el estado de marcha y el diagnóstico de fallas. Finalmente, para el registro de datos, emplearemos un sensor de corriente ACS712 junto con un multímetro, los cuales nos permitirán medir y calibrar la lectura de los picos de corriente durante la transición a doble estrella. Ahora está. Y ya. A ver. Este es el código de tiempo actual de estrella doble estrella, la práctica número 5. Cada network maneja una parte esencial del código, siendo la primera network manejándose únicamente el cambio de estrella a doble estrella,
La network número 2, la falla de categoría 1, falla de categoría 2, el manejo de las propias fallas y cómo encendemos nuestro indicador. Tenemos en nuestra primera network el circuito o programación del cambio de estrella a doble estrella. Tenemos un negado de la falla, un botón de stop, un botón de start que activa nuestro primer contactor. Cuando este primer contactor se activa, se engrava y después de 2 segundos, gracias a nuestro timer on, se enciende nuestro segundo contactor, energizando el devanado completo. En la falla de categoría 1 tenemos la falla del contactor. Cuando una de las bobinas está activada y el auxiliar está desactivado, se va a setear nuestra falla de categoría 1. Nuestras fallas de categoría 2 es tanto la falla del tiempo de respuesta como la falla de discrepancia. Ambas fallas están englobadas en un timer de 150 milisegundos, que es lo que tarda aproximadamente un contactor en responder y conmutar. En dado caso que se cumpla alguna de esas condiciones después de 150 milisegundos, se va a setear nuestra falla de categoría 2. En tanto el manejo de fallas, tenemos que tanto la falla 1 como la falla 2 activan nuestra memoria global de una falla general. Esa memoria global solo se puede activar si el botón de stop no está presionado. Una vez que se presiona el botón de stop, lo que hará es funcionar como reset de todas nuestras memorias de falla. Y en tanto el indicador, si está energizada la bobina principal y no está en falla, se mantendrá encendido de forma constante. En cambio, si llega la falla de categoría 1, tenemos un un function block que funciona ingresando una frecuencia y tiene una salida de parpadeo. Esa salida de parpadeo es la que puede hacer el parpadeo de 1 Hz en caso de una falla de categoría 1 o un parpadeo de 2 Hz en caso de una falla de categoría 2. Todo eso solo puede funcionar únicamente si está en falla y solo un tipo de parpadeo a la vez. Y eso es todo nuestro código de la práctica número 5 en TIA Portal. ¿Cuándo se requiere utilizar un arranque de devanado partido? Este método se requiere cuando necesitamos disminuir la corriente de arranque para evitar perturbaciones y caídas de tensión en la red eléctrica, pero la aplicación mecánica nos permite arrancar con un par motor reducido. Es ideal para acelerar suavemente cargas como ventiladores, bombas centrífugas o compresores descargados. ¿Con qué tipo de motores es compatible este tipo de arranque? A diferencia del Estrella Delta, el arranque de devanado partido es compatible específicamente con motores de inducción de jaula de ardilla de 9 terminales, que cuentan con una conexión interna en Estrella y están diseñados para operar a doble voltaje. ¿Qué parámetro determina el momento en que se realiza la transición? Al igual que en todos los arrancadores de tensión reducida, la transición está gobernada por una temporización. Programamos un retardo en el PLC para que el segundo contactor entre en acción justo cuando el motor haya roto la inercia y alcanzado un porcentaje adecuado de su velocidad nominal. ¿Qué tipo de transición se implementa? En este método se implementa una transición cerrada. A diferencia del Estrella Delta, aquí el primer contactor nunca se desenergiza. Simplemente, una vez cumplido el tiempo, el segundo contactor entra para conectar en paralelo la segunda mitad de los devanados. Esto significa que el motor nunca se desconecta de la red durante el proceso. ¿Qué tan diferente fue la corriente de arranque en porcentaje en comparación con el arranque a tensión nominal? ¿Fue mayor o menor? La corriente fue significativamente menor. Teóricamente y según las tablas estándar, la corriente a rotor bloqueado en un arranque de devanado partido se reduce un 65% en comparación con el 100% de un arranque directo. Esto ocurre porque, en el primer paso, energizamos solo la mitad del estator. Esto presenta una mayor impedancia asimétrica a la línea, limitando el flujo de electrones inicial. En un arranque de devanado partido, la corriente nominal total del motor se divide entre los dos devanados. Si utilizaras relevadores de sobrecarga individuales para cada contactor en lugar de un solo guardamotor principal,
¿Cómo se calcularía la corriente de ajuste para cada protección térmica en función de la corriente nominal? Puesto que al finalizar la transición ambas mitades del devanado quedan conectadas en paralelo, formando la doble estrella, y son eléctricamente idénticas, la corriente total de carga se divide equitativamente entre ellas. Por lo tanto, si usamos dos relevadores de sobrecarga individuales, uno debajo de cada contactor, cada uno debe ajustarse exactamente al 50% de la corriente nominal a plena carga del motor. A diferencia del arranque estrella delta, el arranque de devanado partido no reduce la tensión en las bobinas individuales, sino que altera la impedancia total al energizar solo la mitad de los polos al inicio. Basado en tus resultados, ¿cómo afecta esto al par motor disponible en el primer paso del arranque comparado con un arranque directo? El impacto en el torque es directo. Teóricamente, al energizar solo la mitad de los devanados, el campo magnético giratorio inicial es más débil. Esto provoca que el par de arranque caiga aproximadamente al 50% del torque que tendríamos en un arranque directo a tensión plena. Por esta razón, este método solo es viable para aplicaciones que arrancan en vacío o con cargas mecánicas muy ligeras. Entre las conclusiones que se pueden obtener de la práctica están: conexión exitosa de 9 terminales. Se comprobó la viabilidad del arranque a devanado partido al configurar correctamente un motor de doble voltaje en la modalidad estrella-doble estrella. Transición precisa con PLC. La automatización mediante el PLC garantizó una secuencia de arranque controlada, gestionando el retardo exacto entre la activación del primer y segundo contactor. Protección avanzada validada. La programación de las rutinas de seguridad, categorías 1 y 2, demostró ser fundamental para monitorear el estado del guardamotor y prevenir fallas por discrepancia o lentitud en los contactores. Análisis de la corriente transitoria. La medición con el sensor ACS712 permitió visualizar el comportamiento real de los picos de corriente durante el arranque escalonado, validando la toma de datos frente al uso de un multímetro tradicional.